Bienvenidos a un programa más de esta semana. Nos encontramos ubicados, como siempre, en este precioso lugar que es el Club Unión. Ya desde hace 2 años que estamos llevando este programa. Hoy quiero agradecer en especial a doña Bernarda Benavides, que me llamó para felicitarnos porque dice que nos ha visto durante 2 años y que considera que es muchísimo lo que he ido aprendiendo. Bueno, qué dicha que podemos seguir enseñando en un programa que no es comercial, como muchos otros, es formativo y para nosotros la educación es importante. Y aprender de todo, más aún. Si usted es deportista o pretende serlo o le gusta el deporte, este programa de hoy usted no se lo puede perder. Porque nace producto de en una oportunidad que conversaba con un buen amigo, que es Marcelo Betancourt, que hoy está aquí con nosotros, y que le preguntaba por qué nuestros deportistas son tan delgaditos, por qué yo veo en los deportistas gente grande, fuerte, ¿qué nos pasa? ¿Cuáles son las diferencias de un deportista de un país subdesarrollado con un deportista de un país absolutamente desarrollado? Así que vamos a hablar de esto, vamos a poner un ejemplo de un video que está en internet y que lo hemos tomado desde el punto de vista educativo para que ustedes lo vean, y es un experimento en donde mezclan ciencia con deporte y le hacen un trabajo a nada menos y nada más que Ronaldo. Así que yo la verdad le digo que no se lo puede perder. Marcelo, gracias por estar por acá. Gracias a don Jorge Salas de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Nacional, quien también nos acompaña. Y voy a arrancar haciendo una pregunta básica. ¿El deportista nace con esas cualidades o se hace? ¿Dónde está esa gran diferencia? Bueno, es interesante la pregunta. En realidad, desde el punto de vista de movimiento humano, existe 2 conceptos básicos que nosotros manejamos. Uno es la habilidad, que es innata, eso se trae, y otro es la destreza, que la destreza como tal pues es un desarrollo, una actividad que en el ser humano se puede potencializar. Entonces, en realidad, el deportista, el que sobresale, aquel que está por encima de la norma, es el que trae la habilidad como tal y se le logra desarrollar la destreza con base a esa habilidad que él mismo o ella misma trae ya desde niño, ¿verdad? Entonces, uniendo las 2 características, es probable que este deportista o esta deportista logre ser lo que nosotros llamamos un deportista de élite. Marcelo. Sí, tal vez para reafirmar tal vez el concepto, que está bastante claro. La idea es, digamos, que en ese caso el deportista, digamos, nace, el diamante se nace. ¿Ves? Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, realmente pulir eso con muchas actividades y desarrollar más la habilidad innata que trae cada persona. Entonces, por ejemplo, ahorita a nivel profesional, digamos, los pro, no te pierden tiempo. ¿Va a ser futbolista o va a ser beisbolista? No, sos basquetbolista, digo, no pierdas tiempo, porque el biotipo tuyo es para esto, ya se mide todo eso y se desarrolla. Eso es ahondando y reforzando tal vez la idea que ahí está diciendo Jorge, que es muy importante. Ya nace el diamante, pero tienes que pulirlo de acuerdo a las condiciones innatas que trae él. Sí, que es característico también pensar, eso nos pasa a muchos de los papás, es, caramba, le compré una bola a mi hijo porque yo quiero que sea Messi, ¿verdad? Y lo forzás a que vaya a una disciplina en donde a lo mejor le pasa como me pasa a mí, que dice mi esposa que tengo la motora gruesa de la parte de las piernas totalmente perdida, ¿verdad? Y entonces, pues, no puedo funcionar para eso. Pero hablando de eso, quiero decirles que parte de este experimento pusieron a un corredor de alta velocidad a correr 25 metros en línea directa y le gana a Ronaldo fácilmente. Pero ¿qué sucedió cuando llevaron a Ronaldo a su mecanismo natural de dribbling y de pasarse de un lado a otro en zigzag? ¿Les parece si vamos a ver primero este video y empezamos a hablar sobre las características de cada uno de ellos? Claro, veamos. Perfecto, pues a prepararse. Vale, muy bien. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! De nuevo, el estilo de Ronaldo tiene muy poco en común con el del sprinter.
A ver, Ángel, ven aquí. En primer lugar, Neil, recuérdanos el tiempo de Ángel. Ángel consiguió marcar 6,86 segundos. 6,86. ¿Y ahora el de Ronaldo? 6,35. ¿Cuál es la diferencia? Casi medio segundo, Andy. Casi medio segundo. Excelente, exactamente lo que estábamos esperando de nuestro futbolista, ¿verdad? Así es, puedes ver una diferencia muy grande con el sprint en línea recta, en el que necesitas zancadas muy largas, un centro de gravedad alto. Para Cristiano esto es lo suyo. Si bajamos el centro de gravedad podemos empujar más y acelerar hacia los lados. Ese centro de gravedad bien bajo con las rodillas dobladas y la cadera flexionada, y los músculos trabajando en su longitud óptima. Porque este es mi estilo, ¿no? Lo utilizo mucho en el campo, así que supongo que tengo más oportunidades de correr así que de correr en línea recta. Sin duda, aprobado. Si nos fijamos en los movimientos en zigzag, podemos ver la forma en que Cristiano se anticipa al cambio de dirección al que se va a enfrentar. A medida que se va acercando, vemos muchos pasos más cortos. Esto contrasta enormemente con lo que vemos en Ángel. Para cambiar de dirección, él hace algo diferente a la mayoría de la gente. Mientras que la gente suele bajar hacia el suelo para cambiar la dirección, Cristiano Ronaldo se estira, se hace más alto. Esta parte de aquí, Neil, da un salto con ambos pies. Esa curva, ahí lo tienes, ahí lo ves, ahí. Sí, podemos ver que Ángel usa un pie para frenar en un paso en particular y tratar de empujar en el siguiente. Cristiano desacelera con los dos pies. Sí. Pone su centro de gravedad dentro de la línea del pie y sigue corriendo. Es casi como si usara un pie principalmente para recibir la fuerza de frenado como vemos en el pie interior y usara el pie exterior para la fuerza de aceleración. Cristiano coloca aproximadamente 5 veces su peso corporal sobre ese pie externo para hacer su próximo giro. Bien, como vimos, plantean varias cosas. Primero, él dice, mi estilo. Tiene un estilo propio. Alguien tiene que haberle ayudado, algo tiene que haberle construido y me surge una gran pregunta. Y es la famosa pregunta de los fundamentos. Los fundamentos en cada deporte siempre le da a todo el mundo mucha pereza, ¿verdad?, trabajar los fundamentos. Pero en profesionales de ese nivel, ellos estudian cada uno de sus cosas y cada uno de sus movimientos. Es en realidad un error desde el punto de vista del deporte en Costa Rica, ese poco trabajo e importancia que le damos a eso. Pues realmente, mira, creo que cuando uno ha podido estar en lugares donde se desarrolla el deporte profesionalmente como en Estados Unidos, a mí me llamó mucho la atención cuando yo llegué a la selección y era que la disciplina de ellos es fundamental. Entonces decían ellos, mira, si no estiras bien y no calientas bien y el estiramiento tiene que ser cortical, pensado, el músculo que estás estirando tienes que pensar para que desarrolles mejor capacidades. Eso lo hacen rutinariamente. Una de las cosas, con experiencia de fútbol, que te puedo hablar yo, es que en Costa Rica, por ejemplo, es la pelea del preparador físico para que estire y se prepare un jugador. Mentalmente es eso. Hay una diferencia muy grande en ese sentido. Entonces, perdón, dices la pelea de un nunca quieren calentar, no quieren hacer las cosas, están hablando, están desconcentrados y hay montones de cosas. Eso afecta el rendimiento definitivamente y se ha visto, ¿me entiendes? Entonces, una selección por decirte, de Estados Unidos juvenil le gana a la de Costa Rica. Primero por la disciplina táctica, que yo lo veo, el volumen muscular es fundamental y la disciplina en ese tipo de cosas. Ellos, usted me puede decir, bueno, es que nosotros somos más hábiles, sí, pero la fortaleza física y mental de ellos es muy grande, ahí donde está la diferencia. Y eso es lo que he visto en los partidos. Nosotros perdemos un partido con ellos por eso. Esa es la diferencia que hay, que uno ha podido notar. Y esto me metes a un tema importante, Marcelo. Jorge, ¿en qué momento ustedes como especialistas deben inculcarle esa disciplina a el jugador, no importa de qué equipo o qué deporte practique? ¿A qué edad debe uno comenzar con esa base de disciplina, de trabajo duro, de esfuerzo para constituir tener fuerza corporal, por ejemplo? Sí, bueno, aquí hay algo muy interesante con respecto a lo que nos muestra el video. Son ciencias aplicadas al deporte. Vemos, por ejemplo, la parte biomecánica, que es toda la relación que él hace con respecto a cómo Ronaldo pone las palancas de las piernas. ¿Qué se combina con la parte fisiológica? La parte fisiológica, estamos hablando del desarrollo a nivel de fibra muscular.
Desde el punto de vista fisiológico, nosotros los seres humanos tenemos la característica de tener 3 tipos de fibra muscular. La fibra roja, que es fibra de resistencia, la fibra blanca, que es fibra de potencia y de explosiva. Entonces, por eso le hablaba en un inicio de que la parte de herencia es fundamental. Muchos de los deportistas que nosotros vemos de élite es porque ya vienen con un alto componente genético. Entonces, si se logra potencializar, como lo hablaba bien ahora Marcelo, en el entrenamiento, ese componente genético, es muy probable que el deportista llegue a tener resultados bastante importantes. Cosa como ha pasado, le puedo poner un caso, por ejemplo, el de Gilberto Martínez, un jugador que en el tiempo que estuvo nosotros evaluándolo allá en la Universidad Nacional, siempre en actividades de este tipo, de sprint, de cambios de dirección, siempre estaba por encima de la norma, ¿verdad? Y muchas de esas características, junto con el entrenamiento, pues logró que fuera un jugador de exportación, ¿verdad? Usted me pone, tengo que ir a corte, pero usted me pone sobre el tapete un gran tema en el que Marcelo me ha insistido, pero hay como 2 escuelas en esto. Aquellos que dicen, hay que consolidar la fuerza corporal, guste o no nos guste. Y hemos visto, y lo hablábamos en algún momento, como jugadores de nuestro país se van con unas piernitas así, ¿verdad? Y con unos músculos así, se van a jugar en el extranjero y cuando regresan los ves completamente fortalecidos y empezás a ver un cuerpo absolutamente preparado para atender eso. Voy a un corte y ya regresamos. Canal 13, nuestro canal. Regresamos al Club Unión, estamos hablando sobre el deporte, la ciencia y el deporte. Así como para funcionamiento y entendimiento de la gente, hemos escogido un video desde el punto de vista educativo, lo estamos pasando en tractos, de un experimento científico que le hacen a Ronaldo. Pero ustedes dos me plantearon, me insistieron en algo que a mí me pareció interesante saber. Yo les decía que muchos de nuestros deportistas pues se van del país con unas piernitas todas delgadas y todos delgaditos, y cuando llegan a otros países realmente los desarrollan y cuando regresan aquí tienen mucha masa muscular y son fuertes. Déjenme ver este video, si ustedes dos me lo permiten, para que hablemos exactamente de eso y demostremos cuán importante es en una persona también esa contextura. Veamos. Este es un escáner corporal tridimensional de precisión de última generación. Utiliza un rayo láser para crear un perfil visual de la forma exterior del cuerpo y nos da las medidas exactas, como la altura, 1,85 centímetros. El pecho, 109 centímetros. Ronaldo tiene una musculatura extraordinariamente bien definida. Tiene un 3% menos de grasa corporal que un supermodelo. Sus muslos tienen una circunferencia de 61,7 centímetros, que es muy superior a la media. Pero tiene los músculos de la pantorrilla menos desarrollados. Y el escáner expone un hecho acerca de su tamaño que sorprende a Ronaldo. ¿Más en la izquierda? Sí, eso es lo que muestra el escáner. Pero tener los músculos de las piernas desiguales no ha frenado a Ronaldo. De hecho, las dimensiones de su cuerpo forman parte del secreto de su éxito. Tiene las piernas largas de un sprinter, el físico delgado de un corredor de media distancia y los muslos potentes de un saltador de altura. Lo que lo diferencia es el hecho de tener todos estos atributos en un solo cuerpo. Es como afinar un motor de alto rendimiento. Ronaldo ha afinado su fuerza corporal significativamente en los últimos años. Ha aumentado su tasa de victorias en el aire de 40% a más del 66%. Ahora puede volar más alto que muchos de sus adversarios. Bueno, aquí se comprueba lo que ustedes decían, ¿verdad? Se necesita estructura corporal
para estar en un deporte. ¿Por qué les cuesta, nos cuesta? Porque vos lo decías, muchos jugadores de fútbol o de cualquier deporte, lo que les da es una pereza, ¿verdad? Y usted le dice, hay que hacer pesas, hay que hacer, ay, qué pereza les da. Y al final es un requisito real para poder ser un deportista de alto rendimiento. Sí, aquí hay algo muy importante y no podemos dejarlo de lado. Nosotros hablamos en la universidad mucho de la relación que tiene el deportista con nuestra formación sociocultural. La inquietud que usted pone en la mesa sobre qué pasa con estos jugadores que salen de nuestras fronteras y que vienen con un desarrollo muscular más grande del que se fueron. Bueno, hay varias razones importantes a tomar en cuenta. La primera es los hábitos de alimentación. Desde niños y niñas, desgraciadamente en nuestro país no nos dan una cultura de una adecuada alimentación. Eso tiene un complemento bastante importante en el desarrollo de la masa muscular, a pesar de que son deportistas que constantemente están en entrenamiento. El nivel de gasto calórico es mayor que el nivel de gasto calórico que consumen. Entonces eso jamás va a permitir en un momento determinado llegar a un desarrollo a nivel muscular. Lo que se piensa es que muchos de estos jugadores al llegar y Marcelo en eso tiene más experiencia por tener más tiempo trabajando en esta área específicamente del fútbol, pero muchos de estos jugadores cuando son contratados, su contrato estipula un montón de cosas y dentro de ese montón de cosas está someterse a la alimentación que establece el club. Entonces eso les permite tener una ingesta calórica bastante importante que a la hora de combinarlo con el entrenamiento de fútbol y por supuesto que también está dentro de las mismas cláusulas la parte de sacar tiempo para ir a desarrollar la masa muscular en la sala de contrarresistencia, pues combinado todo eso permite que el jugador y con los descansos adecuados que el jugador pueda tener un desarrollo de masa muscular. Aquí desgraciadamente termina el entrenamiento y se van para la casa, si no es que probablemente visiten el mall antes de ir a la casa, y el tiempo de descanso, a veces cuando tienen su tiempo libre, pues no lo hacen como realmente debería hacerlo para que todo esto en conjunto pudiera tener el desarrollo que vemos, por ejemplo, en un tipo como Cristiano. Marcelo, tengo que hacerte la pregunta porque sí, mira que lo apunta bien Jorge. Vos has tenido experiencia y estuviste con la selección de los Estados Unidos y sabes cuál es el ritmo de disciplina que le mantienen a un equipo de alto nivel y de alto estándar. Correcto. ¿Cuál es ese? O sea, ¿cómo es el día de un deportista de altísimo nivel como estos, ¿verdad? En donde están hechos para eso, ¿verdad? ¿Cómo es el día? O sea, sí, tal vez como experiencia muy interesante y tal vez un ejemplo práctico y concreto es Bryan Ruiz. Yo lo vi con la rodilla mal, tuvo un trauma distorsivo de rodilla. Y le vi los ligamentos, tuve un esguince de ligamento, clásico, normal, casi yo lo veo como en los jugadores de fútbol de Costa Rica. La estabilidad dinámica de una rodilla la da la musculatura. Si no tienes el desarrollo muscular no te puedes estabilizar bien, no te puedes parar en un terreno de juego, más que vea el otro marcarte. Entonces, casualmente, te digo esto porque le hablé justo cuando lo estaba tratando, le digo, yo lo he visto jugando a usted y tiene un talento increíble. ¿Qué talento? ¿Qué zurda? Técnica, desarrollo. La técnica se desarrolla muy a edades tempranas y él la tenía muy exquisita. Usted ve en Bryan Ruiz, es exquisito con la izquierda. Entonces le digo, pero con esa masa muscular, hijo, usted no juega fútbol en Europa. ¿Por qué? Porque yo estuve con los nigerianos y los nigerianos jugaban en el Barcelona, Daniela Munique, en el Betis, Finidi George, en Italia, campeones UEFA, Canu, Taribo West, y tenían ese diámetro que están hablando de 60 y resto, 61, lo tenían a 70, 75. Es más, había que hacerle una medida especial en la pantaloneta porque el diámetro del cuádriceps no da. Entonces yo decía, no, esto no puede ser. Cuando yo estuve con ellos, yo decía, esto está extraño. Complicado, claro, cuando usted llega y cuando uno ha tenido la oportunidad, que eso es lo que te digo, que eso es lo que yo digo a la gente, que tal vez este programa es muy constructivo en ese sentido para que despierten. Incluso los mismos técnicos, los mismos profesores, preparadores físicos, tienen que despertar, definitivamente, si queremos llegar a algo en Costa Rica. ¿Qué es? Bueno, simplemente ahí me di cuenta por qué eran profesionales. Before training, dicen ellos, antes de entrenamiento un batido de proteínas y todo. Cada uno tiene una dieta nutritiva, una guía nutritiva, ni siquiera una dieta, una guía nutritiva en el cual para su cuerpo es esto. Y after training, después del entrenamiento, es esto, toman. Eso es
Así, y el que no toma no puede estar en el equipo. Eso está, como dice Jorge, en los contratos. Y eso es una de las cosas interesantes que uno llega a ver y se da cuenta. Por ejemplo, cuando Pablo se fue para allá, le digo, mira, toma esto, en Estados Unidos toman esta casa es importantísima para el desarrollo muscular. ¿Por qué? Porque vi a Landon Donovan pequeño, a todos estos grandes jugadores, y jugó en el Bayern. El jugador jugó en el Bayern, una potencia física tremenda. No era grande, pero el biotipo de él era... Los entrenamientos eran muy importantes. Eso involucra un montón de cosas, no solo la parte alimenticia, no solo la parte de físico, no solo la parte de eso, sino que incluso hasta la parte psicológica, hablarle a los muchachos, entren, vamos con todo, vamos para esto, y esa es la diferencia de Estados Unidos. Yo lo vi, eso no es, porque cuando entrenas con ellos te das cuenta que son de carne y hueso. Yo decía, ¿cómo Daniela Munique juega en Barcelona? Es un monstruo, hasta que yo me quedaba así, y es de carne y hueso, es igual, el entrenamiento no es simplemente la disposición mental. El trabajo mental que se le hace a ese muchacho es un monstruo, ahí está la diferencia. Todo eso viene ahondado con el talento, con montones de cosas que van. Entonces tenemos que hacer eso, y eso es lo que yo veo que en Costa Rica, y lo que yo siempre he tratado de decirle, bueno, piense, mire, no hay diferencias, simplemente está en la mente, vamos a luchar. Pero Marcelo, hay todo un tabú, porque sí hay que decirlo. Yo he escuchado a montones de entrenadores, comentaristas, preparadores físicos, diciendo una y otra vez que el temor del desarrollo de la masa muscular es que se van a trabar, que se van a hacer más lentos, ¿verdad? Entonces, bueno, rompamos ese tabú, dígame por qué, ¿por qué no va a suceder eso? No solo eso, es tan interesante eso, que los mismos entrenadores y preparadores físicos todavía con 17, 18 años y los jugadores de nosotros no han cogido un sistema de pesas, un programa de pesas. Entonces, ¿cómo es posible? Ya terminaste el crecimiento, ya cerraste líneas de crecimiento. Por Dios, tenés que hacerlo. Entonces tenemos que despertarnos en ese sentido y para que nosotros la diferencia nos esté dando. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las diferencias se están acortando. Panamá ya no ganó en un CAF. El biotipo de los panameños, véalos, hoy nos gana Panamá, yo se la pongo aquí en el tapete, apuesto a Panamá y no apuesto a Costa Rica. Como jugamos, y vea, con San Salvador, así, claro, ¿por qué? Por el biotipo, porque nos llevan, ahora es físico, el deporte es físico. Entonces me planteas otro gran tema, o sea, ¿a partir de qué edad se van desarrollando las cosas? A ver si logramos, a ver, cuando estamos hablando del tema de educación, uno sabe que de 0 a un año usted le provee al niño todo un montón de conocimientos, o sea, hagamos la tractación en el deporte, ¿verdad? Porque de alguna edad, pues estamos claros en que se le debe meter o dejarlos más libres para que jueguen, en fin, yo no sé del tema. Usted es el que me va a contar cómo se divide, se trata eso y en qué momento hay que empezar a meter pesas y hacer fuerte a una persona. Sí, es importante, por ejemplo, lo que le hablaba al principio del asunto de las destrezas, ya a partir de los 8 años es bueno en un niño o niña empezar lo que es la enseñanza propiamente de la destreza, borde interno, borde externo, tratar de recepcionar la bola, etcétera, etcétera. O sea, a los 8 años hay que trabajar muy fuerte en el tema de fundamentos. Aquí tenemos... Pero usted llega a los entrenamientos de equipitos, de cualquier cosa, y lo que hace el entrenador, agarra la bola y va, venga. Sí. Bueno, ya estamos tratando de modificar eso con los estudiantes que se están egresando tanto de las diferentes universidades donde se va educación de física. 8 a qué edad estás en fundamentos? Empieza usted a los 8 años y después de ahí hasta el día que se retire. ¿Por qué? Porque bien lo hablaba ahora Cristiano, es parte de lo que yo hago. Eso es lo que yo hago, no es básicamente solo en los juegos, sino lo que él hace constantemente en el entrenamiento. Es un tipo que probablemente, creo que ahí en una de las partes del video él habla de que es un reto para él constante, estarse él mismo logrando sobrepasarse a sí mismo con sus capacidades. El asunto, después de los 8 años, las destrezas, los fundamentos hay que mantenerlos de por vida, como le decía, del momento que hasta el momento que el jugador se retire. Ahora bien, en la parte de fuerza, como bien lo decía Marcelo, 16, 17 años ya se puede empezar a hacer un trabajo específico en esa parte. Lo otro, el otro aspecto, entre los 13, 14, 15 años, básicamente lo da el mismo deporte.
explico, la misma actividad, la misma intensidad que tenga que practicar, ahí va mejorando progresivamente el desarrollo muscular. Hay un aspecto muy interesante del por qué ese mito del por qué de la parte de pesas, el robot y todo. Yo le hablo desde mi especialidad, que es la parte fisiológica. Bueno, cuando usted ve tipos de hace muchos años, fisiculturistas levantando cargas, pero si usted los ve entrenando, por supuesto que la ejecución de sus repeticiones son lentas. Entonces, el músculo, porque tenemos, Dios nos dio una capacidad increíble en todo nuestro organismo, el músculo empieza a entender que se tiene que contraer lentamente. Entonces, si yo a un jugador de fútbol lo pongo a entrenar como un fisiculturista, entonces va a ser un robot, probablemente en la cancha. Pero si yo desarrollo fuerza muscular a través del entrenamiento contra resistencia, levantando cargas, yo desarrollo la masa muscular, la fuerza, y transfiero esa fuerza lograda en el deporte específicamente, caso con Cristiano Ronaldo, movimientos de cambios de ritmo, de dirección, de velocidad, entonces hago una combinación del desarrollo de la masa muscular con la explosividad. Entonces eso me permite más bien el trabajo contra resistencia, ahora me va a decir usted que más bien llega a ser beneficioso, ¿sí o no? Por supuesto que sí, porque lo que hago es transferir el trabajo de fuerza muscular a la parte del campo. No solo gano la fuerza en el jugador y su parte atlética, sino que ese desarrollo muscular que estoy teniendo lo transfiero propiamente al deporte. Entonces probablemente vas a encontrar jugadores como Cristiano Ronaldo, como Messi, con un control de valor, una explosividad increíble. El mismo caso que le hablaba aquí específicamente de Gilberto Martínez, caso de Wancho o de ahora de Brian Reed, ¿verdad? Y aquí, desgraciadamente, se han empezado a romper paradigmas, pero todavía yo creo que se sigue teniendo ese temor de que no me entrene mucho pesas. Te estoy contando de lo que te digo y eso hace 2 semanas que pasó. Sí, bueno, probablemente. Hace 2 semanas que me habló un entrenador de ese tipo. Vea, ya hablamos de la fuerza corporal, hemos ido hablando de esa capacidad que se trae, que se innata, pero también hay una fase que es la instintiva, ¿verdad? Que es ese sentimiento que está ahí. ¿Qué pasa si a un jugador le hacen un centro y le apagan la luz? ¿Realmente tendrá la capacidad de meter un gol? ¿Tendrá la capacidad de leer los movimientos de quien va a patear y anotar un gol? Eso es instinto, eso es práctica. Ustedes quieren ver si Ronaldo lo logró después del corte. Ya venimos. Descubra más del CINART a través de sus redes sociales. En Facebook, CINART Canal 13, en Twitter, @CINART13 y en nuestra página web cinar.go.cr. Continuamos en Club Unión con un tema que yo sé que a ustedes les encanta el deporte, les encanta el fútbol y estamos tratando de romper algunos mitos ayudados desde el punto de vista educativo con un video que nos encontramos en internet. Ya hablamos de la importancia de la masa muscular, ya rompimos el mito de que no por fortalecer la masa muscular un deportista o un futbolista se va a hacer más lento, ¿verdad? Porque las cargas las van repartiendo, aquel que tiene mucha fuerza le van buscando elasticidad, en fin, ya la ciencia ayuda mucho en eso, ¿verdad? Pero viene una partecita que va surgiendo y lo traes, pero además lo vas haciendo y lo vas desarrollando con el tiempo y con la práctica. Y eso es las habilidades mentales, ¿verdad? Y entonces les decía antes del corte que qué pasa si a usted le hacen un centro y en el momento en el que la bola viene en el aire le apagan la luz. ¿Cómo hace usted para saber dónde está esa pelota? ¿O ya desarrolló usted la habilidad para hacer eso? Vean lo que hace Ronaldo. ¡Apagad! ¡Luces! Oye, lo ha hecho a la primera. La repetición en modo visión nocturna muestra lo diferente que actúa Ronaldo. Para confirmar que no fue suerte, otro intento. ¡Apagad!
¡Luces! ¡Qué bueno! ¿Y la repetición? ¿Es muy difícil? Es difícil, porque cambia mucho. Te concentras en el balón y luego no hay luz. Y tienes que tener memorizado el balón. El tiempo de reacción humana es de unos 300 milisegundos. Y en ese tiempo el subconsciente de Ronaldo ha interpretado el lenguaje corporal de Andy. Ha determinado la dirección en que irá el balón. Y ha calculado su velocidad y trayectoria. Y luego ha programado su cuerpo para llegar a él en el momento exacto. ¡Luces! ¡Qué bueno! Es como si desarrollara fórmulas matemáticas en la cabeza, a pesar de que no sería capaz de describirlo. Puedes ver en su actuación que Ronaldo vio la primera parte del vuelo del balón, adquirió la información sobre Andy al patear el balón y fue capaz de colocar su cuerpo en la posición correcta. Esto se debe a que ha procesado la información. Cuenta con la experiencia que le indica dónde es probable que vaya el balón y puede hacer todo eso mientras el balón viene hacia él y así conectar con éxito con el balón. ¡Luces! Me encanta. Ronald, por otra parte, no tiene ese nivel de experiencia. Él miraba el vuelo del balón. Lo más seguro es que mantenía los ojos solamente en el balón en lugar de captar información de Andy. Y luego, cuando se apagan las luces, se queda atascado, como si estuviera en tierra de nadie. Y tiene que reaccionar, pero naturalmente le va a costar mucho. Hasta ahora las luces se han apagado cuando el balón ya está en el aire. Pero ahora las apagarán en cuanto chute Andy. ¿Puede marcar un gol Ronaldo contando solo con el lenguaje corporal de Andy? Vale, marcaremos uno. ¿Estamos listos? Bien. Vale, Ronaldo. ¡Apagad! ¡Luces! Ronaldo, cuánta calidad. ¿Fue un golpe con el hombro? ¡Tac! Un gran final, un gran final. Esto ha sido un gran final. Fenomenal. Me imagino que se está acercando el balón y tengo miedo de ir con la cara. Así que voy con la mitad del pecho, con medio hombro. Y he metido el balón. La verdad que sonreíamos acá viendo la calidad de un deportista de élite. Sin embargo, yo rescato algunas cosas. Dice, los especialistas dicen, cuenta con la experiencia. El deportista de élite estudia las cosas que se dan en el deporte, lo que está sucediendo, lo que está viviendo, lo estudia, tiene la capacidad de estudiarlo. Sin embargo, muchas veces uno está en el estadio y uno se pregunta, caramba, si todos esos jugadores vieron hoy en la mañana el Real Madrid jugando y tan siquiera asumieran la experiencia y se pusieran a imitarlos, nada más imitarlos, no se compliquen, no piensen mucho, solo imítenlos, veríamos un gran equipo jugando en la cancha. Pero es que ni siquiera los deportistas de estas latitudes, o por lo menos de este país, se toman a la tarea de ver lo que otros hacen y a razonar lo que están haciendo en la cancha. Para mí, llegan a jugar la mejenga porque creen que la tocan muy bien y que tuanis el pasecito y que tuanis el otro, pero no tienen la disciplina de entender, como lo decía de Ronaldo, que decía, yo todos los días aprendo, yo todos los días me fijo, yo todos los días estudio a mi contrincante y estudio. ¿Dónde está esa diferencia entonces entre un jugador de élite y un jugador pues común y corriente? Alan, mira, una cosa interesante es, yo leía, me gusta leer mucho sobre el asunto de deporte, uno es aficionado a eso. Y casualmente el famoso gusano Rodman, previo a un partido, a un match, digamos ahí, él decía que sabía quién tenía que marcar en el partido que venía y comenzaba a estudiarlo y hacía videos y no solo eso, él tenía la cara en el baño porque apenas se levanta, dice, me tengo que encontrar con el enemigo inmediatamente. Y en el baño, donde yo me levantaba para descargar, ahí lo veía el enemigo. Y cuando llegaba la hora del partido, yo le decía, ya te tengo, no ganas una. Fue el mejor rebotador de la NBA, fue montones de cosas. Para llegar a hacer una destreza como la que estás diciendo del Real Madrid, hay que entrenarlo también. Hay que lograr esto. Eso es un entrenamiento, eso es una calidad de trabajo que se tiene que estar haciendo.
constantemente y trabajar fuerte para poder lograr y cada día ser mejor, cada día ser mejor, cada día ser mejor. Marcelo, usted ha estado muy cerca de todos esos jugadores y muchos llegan ahí a la clínica tuya, y yo que he estado ahí, me están enderezando los huesos, los escucho, le dicen una pregunta y otra, y vos les insistís de que eso es una profesión, de que hay que estudiar, de que hay que metérsele y dedicarse, pero muchos están más pensando en ir al mall o muchos están pensando en salir con la novia y todo, y eso no está mal. El tema es que si me voy a dedicar a eso, tengo que ser una persona estudiosa. ¿Nos falta eso? ¿Nos falta como profesionales? Por supuesto, Mike Sorber de la selección de Estados Unidos, nosotros reclutamos con Bora y él dijo que no aceptaba ir a la selección. Entonces le dije, pero ¿cómo? Si todo el mundo quiere ir a un mundial, el mundial es acá, ¿cómo? Y dice, no, mi profesión es importantísima. Y entonces, pero aquí usted puede ir a UCLA, porque era en Mission Viejo, donde está el centro de entrenamiento de la Universidad de Estados Unidos, y no, me llevan a la universidad con la condición de que era sí, y fue. Ahorita es el asistente de la selección de Estados Unidos. Mike Sorber es un profesional, ¿me entiende? Entonces ellos llevan esto y eso te ayuda más, te da más fuerza mental siendo un profesional que no es estar gastando el tiempo sin hacer nada, ¿me entiendes? Entonces, Sampdoria, la Sampdoria donde yo estuve en Génova, ¿qué pasa? Gianluca Vialli, Pietro Vierco, Butatili Lombardo, Gianluca Pagliuca, Tonino Cerezo, Camacho, el entrenador, llegaba a la casa y yo decía, ¿cómo Gianluca? ¿Usted es doctor en Derecho? Sí, ¿qué pasa? Un infortunio en el calcio, profesional, labora en las leyes, y Pietro, selección de Italia, ortodoncista. Y entonces cuando encontrabas y hablabas con personas profesionales que sabías que no perdían el tiempo. Entonces uno dice, pucha, yo llegué a aprender, ¿me entiendes? Y dije, caramba, esto es impresionante. Esto es el deporte. ¿Nos falta madurez tal? Sí, de hecho, bueno, este video nos muestra una pincelada, digamos, de lo grande que es Cristiano, ¿verdad? Porque eso nada más es un protocolo de laboratorio para hacer una medición determinada. Claro. Pero qué interesante, porque no quitemos las luces, pongamos a dos rivales encima de uno, ¿verdad? Y uno ve las cosas que él hace con el Real Madrid, ¿verdad? De anticipar, de saber que aún estando con el defensa, de la forma en cómo va a venir la bola, o anticipo, o más bien me echo un poco para atrás porque sé que la bola va a pasar al defensa. Un poco esto es algo entrenable. Por ejemplo, en el atletismo, alguien que va a hacer un salto alto, el famosísimo Fosbury Flop, que es el salto hacia atrás, siempre al deportista se le dice, antes de arrancar y hacer todo el gesto, cierre los ojos e imagíneselo, claro, ¿verdad? Entonces, eso lo que hace es disponer el cuerpo para la hora de hacer la ejecución, pues el movimiento salga lo más perfecto posible. Que es una práctica muy interesante. Cuando usted se imagina qué es lo que va a pasar, cuando se encuentra con lo que va a pasar, ya es más natural para usted verlo. Claro, pero es que tampoco sacamos el tiempo ni siquiera para imaginar cómo se juega una mejenga. No solo eso, sino que también es interesante porque, por ejemplo, el caso de Centeno o Wilmer López, ¿verdad? Bueno, los creativos, famosísimos creativos, ahora quién va a salir en este país. Bueno, es que es algo que nosotros hablamos en la universidad de lo importante que es desarrollar esta parte en la liga menor. No es qué voy a hacer cuando ya tengo la bola antes de recibirla, es que ya tengo 3 opciones diferentes antes de que la bola me llegue. Entonces, en el momento que me llegue la bola, si me tapan las 2 opciones, tengo la tercera, que era un poco, que es lo que en estudios se ha visto, que es un poco el desarrollo que tiene el futbolista que juega en la posición de creativo, que antes de recibir la bola ya él tiene anticipadamente 3 opciones donde poder dar la bola. Entonces, esa madurez que está preguntando, esto se tiene que desarrollar en liga menor. Desgraciadamente aquí tenemos un problema muy grande, que es que muchos de los entrenadores de liga menor quieren ganar campeonatos, no formar jugadores. Entonces, para ellos es más importante decir, ganó el campeonato sub-15, que de ese equipo le sacaron 6 jugadores para llevarlos a la primera división, porque ya tienen todo el desarrollo técnico y físico adecuado para estar en un equipo de primera división. Esa es la gran lucha. Claro, pero también los juzgan por si ganaron o no ganaron el campeonato, no sobre cómo fue la camada. O sea, parece que es un tema de mentalidad más general. ¿Qué me vas a decir? No solo eso, sino que, mira, yo participé casualmente en la comisión técnica de la federación, y una de las cosas que le decía casualmente es a los entrenadores de la liga menor de 15 años, sub-18, no te preocupes en ganar un campeonato, estate tranquilo. Quiero que me des 2 jugadores que suban a ese otro nivel, para que esos 2 jugadores me lleguen a la selección mayor.
forma jugadores, tu trabajo de formación, porque Europa, Estados Unidos lleva mucha ventaja en eso y no vamos a ser, mira, no vamos a ser campeones mundiales en fútbol, Liga Menor. Muy difícil, porque trabajamos mal en todos esos aspectos que estamos hablando con Jorge y con vos, Ana. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Que nos mejoren jugadores y nos estén pasando a edades mayores. Y ahí se va a nutrir una selección, ahí vamos a tener mejores jugadores biotípicamente, ¿ya? Y van a desarrollar mejor y te aseguro que la competencia va a estar mejor. ¿Qué es lo que ha hecho Panamá? ¿Qué es lo que hace Honduras hoy sorprendiendo a España? Ahí está, biotipo, vean los jugadores, un biotipo excelente, es eso, hay un montón de aspectos. Y decime una cosa, ¿el jugador costarricense tiene para desarrollar ese biotipo? O sea, realmente mira, y te tiene, puedo decir... no, porque usted me decía por un principio que había una carga genética muy importante. ¿Tiene realmente? Tiene no solo eso, tiene el biotipo y tiene el talento para esto. Y eso es lo que, por ejemplo, Bora a mí me decía, mira, es increíble que yo venga de México, cuando nosotros estuvimos, el talento que hay aquí en Costa Rica, y no saben, ¿cómo no lo desarrollan? No saben, no lo puedo entender. Pero eso hace ya mucho. Te estoy hablando de 30 años. Te estoy hablando de ese tiempo y todavía nosotros seguimos. Y todavía no hemos logrado nada. No hemos pasado una segunda ronda con jugadores que no tienen experiencia. Nosotros pasamos a eso, por la diferencia, porque él nos metió la mente que teníamos capacidad. Y cuando nosotros jugamos contra Gales, que el partido amistoso no termina, porque fue un zafarrancho y todo el mundo dándose, dice, ese es el equipo que yo llevo para el Mundial. Hasta ahora que entendieron. Y yo todo preocupado porque si ahora nos va a meter el camerino nos va a matar, ¿verdad? Porque el hombre eso es, ¿verdad? Pero él te ve desde que entras al camerino y te dice, habla con él porque tiene algún problema. Y ya hablaba, mira, ya entonces hacía esto, me decía cosas. Y él te ve, eso que tiene que tenerlo el entrenador, tiene que desarrollarlo. Entonces es increíble lo que es eso. Y por eso sí, pero Marcelo, el problema es que al final tenemos unos jugadores... Tengo que ir a corte, pero tenemos jugadores que se enojan, hacen un berrinche, se sientan en la esquina de la banca, doblan la pierna y no quieren ni siquiera jugar. O sea, esa es mi preocupación en cuanto a la madurez que podemos tener. ¿Queremos ser profesionales? Sí, con el mínimo esfuerzo. No lo van a lograr. ¿Verdad? Eso es claro. Voy a un corte comercial. Cuando regresemos hablamos de talento, de habilidad. ¿Qué les parece si vemos qué hace Ronaldo con la pelota cuando alguien se le intenta quitar? Ya veremos ese otro estudio científico que se hizo con Ronaldo. Ya volvemos. Toda la información que usted necesita la encuentra en www.sinar.go.cr. Las noticias de último momento, reportajes, nuestros programas, consejos, recomendaciones y nuestra señal en vivo, usted la puede descubrir a un clic de distancia. Accese nuestro sitio web y únase a la comunidad del SINART. Bien, regresamos aquí al Club Unión y la verdad que en el corte me sucedió algo interesantísimo, porque me dice Jorge que la Universidad Nacional hace todas estas mismas pruebas que le hacen a Ronaldo, con el mismo nivel de eficiencia, con el mismo nivel de eficacia, lo cual me enorgullece muchísimo por una escuela del deporte que es realmente buenísima y que hay que decirlo, ¿verdad? Como la de la Universidad Nacional. ¿Qué resultados se topa usted? ¿Qué resultados? Ahorita vemos el video que les dije, pero ¿qué resultados se topan ahí? ¿Dónde está el problema? Dijo. Bueno, les hablaba precisamente en el corte, bueno, que antes, durante mucho tiempo que estuve entregando informes a los diferentes equipos, al hacer la revisión comparativa con otras instancias, estamos hablando de fútbol europeo, fútbol de América del Sur, uno de los mejores a nivel mundial, Brasil, Argentina. En realidad, los valores que los futbolistas costarricenses alcanzan no van menos de lo que encontramos hoy, por ejemplo, en Europa. Entonces, realmente a uno... Entonces tengo que hacerte una pregunta. Porque tengo que hacerte la pregunta natural. Si me decís que los valores de un futbolista costarricense andan muy emparejados con los valores de futbolistas europeos, ¿dónde está la diferencia? Como lo hablaba anteriormente... No me lo diga, aquí. Sí, pero viene, como se lo decía anteriormente, de un aspecto casi que de la formación
y que empieza desde nuestras casas. Sí, no es lo mismo, y esto yo lo he visto, ¿verdad? El famoso jugador, yo vivo cerca del estadio Heredia, el famoso jugador que yo veo una pura mañana antes de entrar, que viene tomándose un refresco de gaseoso, ¿verdad? Comiéndose ahí lo primero que se encontró y va a ir a un entrenamiento. O sea, no es lo mismo lo que Marcelo me dijo ahora, que le dan una alimentación especial, un batido especial. Yo les voy a poner algo muy sencillo en la mesa, porque en un tiempo que estuve en la Universidad de Colonia en Alemania, a los 16, 17 años que terminan su formación académica en escuela o colegio, el papá le dice, muchas gracias, se puede ir, vaya a estudiar, empieza su responsabilidad propia de su estudio y su formación como hombre o mujer. Aquí, ¿a qué edad salen de la casa? 27 años, 28 años. Y ahora hay unos de 45, todavía metidos en la casa. Entonces, esa dependencia es muy interesante. Transfirámosla al fútbol. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces el jugador no toma decisiones. ¿Qué es lo que hace Cristiano Ronaldo en la cancha? Él toma decisiones y se embarca. ¿Salió la jugada? Perfecto. ¿No salió? No hay problema. Voy por la siguiente. ¿Aquí qué pasa? No sale la jugada, se frustra. Y todo el mundo empieza dentro de la cancha a discutirle. ¿Pero por qué? ¿Pero tirarla atrás? Pero... Sí. Entonces, ya solo ese ejemplo. Tenemos como un pánico a lo que puedan decir de lo que hacemos. Y recuerdo cuando a Pelé le preguntaron cuando anotó el gol 1000, que era lo más que más le dolía. De los 1000 que no pude anotar. Por ahí anduvo el discurso. Y vos hablabas de talento y la capacidad de hacer cosas distintas. Vean este video. Para saber cómo contribuye su capacidad mental a su rendimiento, los científicos van a comenzar haciendo pruebas de la percepción espacial de Ronaldo. Le ponen unos rastreadores oculares de vanguardia que revelarán exactamente lo que está mirando mientras juega. Vale, izquierdo, 1. Son operados por el especialista John Ward. Sí. Perfecto, muy bien. Ejecuta esta prueba la psicóloga de deportes Zoe Winhurst. Ronaldo utiliza todos sus sentidos mientras está jugando, pero probablemente alrededor del 80 o el 90% de la información que recibe proviene de los ojos. Durante la prueba, Ronaldo va a tratar de evitar que Andy tome posesión del balón. Y la tecnología revelará cómo lo hace. John, explícanos cómo funciona el rastreador ocular. Los dos lleváis puesto un equipo con una cámara que observa el ojo. Utiliza luz infrarroja para reflejarla en los ojos. Recibe una imagen y tenemos una cámara en la parte delantera que recoge lo que estáis viendo, tú y Cristiano. Luego el software combinará las dos imágenes y podremos ver qué es lo que estabais mirando mientras desarrollabais vuestras habilidades. Fantástico, vamos a hacerlo. Vamos a ver si puedes evitar que te quite el balón durante 5 segundos. Juega. Esos son 5 segundos muy buenos. Aquí hay mucha calidad. No hay duda de que los pies de Ronaldo son rápidos y eficaces. Pero ¿qué papel desempeña su mente en esa habilidad? Los rastreadores oculares muestran unos resultados fascinantes. En la repetición, el pequeño punto rojo muestra exactamente lo que está mirando Ronaldo. Esperarías que muchos jugadores se centrasen en el balón todo el tiempo, pero Ronaldo, aunque iba mirando el balón, pasaba mucho más tiempo mirando a su alrededor, mirando al adversario y asimilando la información de su cuerpo. Además, examina qué espacios hay más allá del adversario. Andy, por su parte, no puede permitirse el lujo de apartar los ojos del balón, porque no tiene la misma capacidad de predecir a dónde va a ir el balón. Para ver qué estaba pasando, tuvimos que reducir la velocidad hasta una tercera parte de la velocidad real. Así es, Cristiano. Me temo que no tenías muchas posibilidades. Gracias. En 8 segundos te hizo 13 regates. Vaya. Y no estamos hablando solo de toques del balón. Estamos hablando de hacer amagos, vueltas, en fin, un juego precioso. Se puede ver aquí en los datos de la mirada que se está concentrando en el balón. Pero en este caso lo interesante es cuando te quiere regatear y mira cómo te mueves. Y predice dónde vas a estar. Está mirando el movimiento de las caderas para hacer su próxima jugada. Ahí es evidente que hay dos cosas. Talento y la frase que se usa, hay miles de horas de práctica. Todavía recuerdo en las épocas de Pelé que se hizo un estudio y se decía que cuando Pelé tenía el balón en sus pies, antes de que le llegara ya él tenía 7 opciones para pasar el balón. Eso se practica, eso se trae, eso que es ya parte de la genialidad del ser humano,
que sumado a la gran cantidad de horas prácticas, o es registro mental una y otra vez junto con las habilidades? ¿Qué es eso? A mí me parece que el sobresalir de la media de los futbolistas lo trae y lo potencializa. Porque también en su momento habían hecho un estudio con Maradona y se dieron cuenta que tenía un alto desarrollo en la visión periférica. Entonces eso le permitía conducir el balón e inmediatamente ver a larga distancia quién hacía el despegue para él poner la bola justo en el momento y en el tiempo adecuado. Entonces a mí me parece que es una cuestión que si sale de la media, tipo Cristiano Ronaldo, tipo Messi, son jugadores que ya traen la habilidad y que además con el entrenamiento no se quedan ahí, sino que la tratan de potencializar. Yo también tengo claro, para que agregues ahora algo así, que por ejemplo el caso de Messi, él desde muy chiquito ya se perfilaba. Sí. Y obviamente lo agarraron, lo cuidaron, se lo llevaron y lo protegieron, lo metieron en una cápsula y hoy es lo que es. Claro. ¿Verdad? Pero igual en él tuvieron que acelerar algunos procesos, por ejemplo, como el desarrollo muscular y todo lo demás. Tuvieron que acelerarlo fuertemente. Marcelo, ¿qué opinas de esto? Sí, realmente, si te das cuenta, Messi, el desarrollo muscular es importantísimo. Hay que tener claro, y eso es la insistencia, tal vez el punto álgido en esto, es que hay musculatura para participar y hay musculatura para competir. Entonces, si queremos hablar de algo profesional, tenemos que poner musculatura para competir, no participar. Y esto es lo que yo creo, porque si hacemos keniantropometrías, vemos que hay deficiencias musculares, porque la keniantropometría me da el peso muscular, el peso óseo y el peso graso. Entonces, ahí sé cómo tiene que competir el atleta. Ya está un estudio ya elaborado para que este atleta, por ejemplo, desarrolle el deporte que va a practicar. Y tienes que desarrollarlo, ¿me entiendes? Tienes que buscar eso, pero ¿qué pasa? Lo que volvemos a caer al principio, van jugadores a Europa y la deficiencia muscular es tremendo. Yo estuve en Heredia una vez, vino Uli Genes, imagínense, campeón Alemania 74, y llegó a Heredia, quiero ver los juveniles, los que van ya para profesionales, y me dice, no, pero te dije juveniles, no infantiles. Y esos son, yo sabía lo que me estaba diciendo, que no tienen masa muscular, ¿cómo va a jugar fútbol? Ya tienen que estar en primera división. Sí, pero estos son. Y dice, no puedo creer, pero ¿cómo juegan? No hay comida en Costa Rica. Eso fue lo que me dijo, ¿me entiendes? Entonces, porque él lo ve en ese concepto. Claro, es un deporte físico. Ahora, el fútbol es físico y cualquier deporte tienes que hacerlo, ¿me entiendes? Entonces, ahí tiene que estar para mí el preparador físico, el entrenador y un staff ahí de psicólogos, fisiólogos, fundamental, como nutricionistas. ¿Me entiendes? Entonces ahí es donde tenemos que partir en eso. Eso es fundamental para hacer el deporte. Por eso Estados Unidos hoy en CONCACAF es número 1. Cuando yo estuve en el 94, a mí me dijo el jefe de la delegación, nosotros vamos a ser los primeros en CONCACAF. Y después vamos a pelearle a Brasil y le han ganado a Brasil, se le han parado porque estaban trabajando esto, ellos. Nosotros no trabajamos. Y para mí, los cuerpos técnicos ahí están. Por ejemplo, ahora que tenemos las Olimpiadas, yo digo, ¿cómo me place ver que hay costarricenses que están allá y que se den cuenta, en sentido constructivo, que se den cuenta realmente lo mal que han entrenado, que deben dar más para poder llegar, no solo a dar la mínima. El único que tenemos que se nos sale, Neri Brenes. Y, ojo, y me sorprendió el judoka, porque cuando yo vi el judoka, los únicos dos que tengo ahorita, que pues, te puedo decir Neri Brenes y el judoka, que los jueces se tuvieron que tener una conferencia para decir si le daban o no le daban el punto. ¿Me entiendes? Entonces ya lo vi, pero cuando el tipo se quita la camisa y allá el kimono arriba, usted lo vio rayado, marcado. Yo dije, oh, este sí está hablando, por eso está ahí. Y dudaron, ¿me entiendes? Eso no es casualidad, sí. Eso es trabajo. Me queda un minuto. ¿Qué nos falta? Bueno, a mí me llama poderosamente la atención todo este tipo de análisis que se hace, pero también me quiero poner del lado de la gente que trabaja en el deporte de alto rendimiento, en el sentido de que cuando estás en México, que solo el DF tiene 9 millones, menos la posibilidad de personas que puedes extraer para llevarlo a un alto rendimiento. Aquí hablando de 4 millones, es un poco complicado sacar ese talento. Lo que sí me parece importante, como bien lo rescataba Marcelo, es
el abordaje integral que se tiene que hacer con el deportista. No es una cuestión nada más de preparador físico o entrenador, tiene que haber todo un cuerpo que acompañe, no nada más el médico o el terapeuta para aspectos de lesión y recuperación, tiene que haber un nutricionista, tiene que haber un psicólogo, tiene que haber la parte de valoración fisiológica e interpretación. En la medida que logremos desarrollar eso, yo pienso que vamos a potencializar la profesión del fútbol en este país. Termino diciéndoles que como conclusión de esto, es evidente que hay todo un trabajo físico, muscular, importantísimo, que hay un trabajo y un desarrollo técnico sustancial y necesario, pero hay un trabajo que a los ticos nos cuesta mucho, y es el mental. Muchas veces no pretendemos dar un esfuerzo más porque nos da pereza, y ahí es donde siempre nos quedamos pegados. Así que ojalá que este programa que hemos pretendido sea bastante educativo para ustedes, les sirva para entender que si usted quiere llegar a ser deportista, lo primero es que alguien le diga si sirve o no sirve, porque si no sirve no gastemos tiempo, ¿verdad? Y lo segundo, si sirve, esto, señores, pasa por las capacidades, la disciplina, el estudio, la dedicación, el esfuerzo y la ayuda de aquellos que saben. Gracias a mis dos invitados del día de hoy, ojalá que ustedes los hayan disfrutado. Voy a dejarlos con un pequeño videito de Ronaldo para que ustedes vean lo que él termina diciendo y el por qué es lo que es. Que Dios bendiga los hogares de todos y cada uno de los que habitamos este precioso país. Mi fuerza radica en hacer siempre las cosas correctas. Comer bien, dormir bien, entrenar bien y superarme a mí mismo en el fútbol. Lo hago siempre. Lo hago todo pensando en el fútbol.